Perfecto. Bueno, y empezamos ya la parte de nuestro estudio de la carta a los filipenses. Seguimos en el capítulo número 1 y hoy vamos a ver de los versículos 12 al 26. Este tema tiene por nombre El vivir es Cristo, así como lo dice en el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Quiero, antes de que empecemos, orar, iniciando de la mejor forma, que es esta, para después darle pie a la lectura del pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces vamos a comenzar. Gracias a todas las que pudieron conectarse y bueno, sabemos que también, y por eso grabamos este estudio para nuestras hermanas de Roca, que no pueden estar en este momento con nosotros porque sabemos de la situación actual. Y bueno, por eso hacemos lo que hacemos. Vamos a orar y dejar este tiempo en las manos de nuestro Señor, por favor. Dios Padre, gracias Señor por toda tu misericordia, Padre. Gracias porque podemos abrir tu palabra de una forma libre, Señor. Te agradecemos y te alabamos, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y podemos verlas reflejadas en nuestra vida, Señor. Señor, si hay algo que en nuestro corazón tengamos en contra tuya, Señor, o nos hemos alejado de ti, perdónanos, Señor. Abre nuestro corazón, Señor. Cámbialo completamente, transfórmalo, Señor. Y que seas tú el que hable hoy, este día, no sea yo, Señor. Ayúdame a que las palabras que salgan de mi boca no sean mías, sino tuyas, Padre. Te doy gracias por todas las familias aquí representadas, Señor, en esta reunión de Zoom. También así por todas las familias de nuestra iglesia Roca Eterna, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad de tener un estudio de mujeres, Señor. Gracias por toda tu provisión, Señor. Señor, gracias por las pruebas que tenemos, Padre. Gracias porque esto produce paciencia, Señor. Señor, tenemos en nuestra mente a nuestros hermanos que sufren en este momento, a los hermanos que sufren persecución, Señor, en otros lados del mundo, Señor. Te pedimos por sus familias, Señor. Te pedimos que tú seas en ellos, Señor. Gracias por todo, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a darle lectura a Filipenses 1, 12, 26. Lleva por título, Para mí el vivir es Cristo. Y espero, no las estoy viendo, pero espero que todas tengan ya su Biblia y podamos comenzar. Vámonos directamente a Filipenses 1. Vámonos a Efesios, Filipenses 1. Se los voy a leer. Dice, 12, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.
porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Último versículo 26, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Hermanas, el Señor fortalece y anima en cualquier cosa que nos suceda. Proclamemos el Evangelio sin temor. El vivir es Cristo. Pasamos a la siguiente, por favor. El amor sincero de Pablo por los filipenses hace que les escriba el por qué está en prisión y cómo este sufrimiento, lejos de encadenar el Evangelio, se ha vuelto más fuerte su exposición y expansión. Sabe que existen falsos amigos y amigos de buena voluntad que predican el Evangelio de Cristo. Pablo solo busca que el Evangelio sea predicado. Él tiene una mente decidida para él vivir es Cristo. Sabe también que cuenta con las oraciones de sus hermanos, así como el Espíritu de Jesucristo. Y que en vida o muerte Cristo sea glorificado en su cuerpo. Ahora no sabe qué escoger entre la vida o la muerte para ya estar con Cristo, hasta que reflexiona en la madurez espiritual de sus hermanos. Dios elige por él y lo deja unos años más para este fin. Pasamos a la siguiente, por favor. Cuatro puntos que vamos a ver el día de hoy. Las cosas que han sucedido, o sea, lo que Pablo les quiere decir que sepan, los versículos 12 y 13. También que lo que ha sucedido, las cosas que le han pasado, eso también ha resultado en que por envidia y rivalidad o por buena voluntad, el evangelio ha sido predicado. Versículos 14 al 18. Punto número 3, él tiene una mente decidida, de los versículos 19 al 21. Y por último, Dios es el que escoge lo que va a hacer con la vida de Pablo. Y vamos a empezar con el punto número 1, que es las cosas que han sucedido. Versículos 12 y 13. Se los voy a leer. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo les envía a los filipenses esta carta desde la prisión. Él quiere que sepan con gran énfasis que lo que le ha pasado ha sido de forma consciente, que su servicio a Cristo venía con sufrimiento, también con un propósito y con bendiciones espirituales de lo alto. Pablo quería darles ánimo a seguir predicando el evangelio, ya que al estar él en prisión podría hacerlos desanimar y avergonzarse por compartir sus convicciones a los creyentes. Ahora, a lo mejor nos preguntamos, o tú puedes decir, o a veces lo que el sistema nos dice, ¿no? Y lo que a veces estos estudios o teologías dicen, ¿qué habrá hecho Pablo para estar en prisión? Seguro a lo mejor estaba pagando algo terrible por todos sus sufrimientos. O a lo mejor piensa en esa ley tal, ponle nombre tú. Dice que él fue lo que atrajo él con su mente, el sufrimiento, ¿verdad? A veces eso dicen. O es algo por lo que hizo y pues es una consecuencia de lo que había hecho anteriormente. O Pablo hizo su propio destino. ¿O qué tal esta teoría que dice, Pablo no fue feliz porque Pablo no quiso ser feliz?
Eso es lo que pasa con Pablo. Ese fue el problema de Pablo, de su sufrimiento. Hermanas, si hemos llegado a preguntarnos y a pensar esto acerca del sufrimiento, hoy quiero decirles que estamos equivocadas si creemos que es a causa de los pensamientos y de lo que ha hecho Pablo. Pablo era un seguidor y esclavo de Cristo en este momento, que por gracia fue alcanzado y convertido en apóstol para expandir su nombre. Eso fue lo que hizo Pablo. Predicar el nombre de Cristo, y lo hizo hasta la muerte. Él sufrió un arresto escandaloso, ya que como indica, en todo pretorio y a todos los demás, es decir, entre los oficiales del cuartel general de la Guardia Pretoria y del ejército de toda la capital del imperio, que por un malentendido acerca de su predicación y generado por personas no regeneradas, que no eran de Cristo, él pasó injustamente por la prisión hasta llegar al destino de seguir predicando en Cristo en arresto domiciliario desde Roma. Su prisión fue lo que utilizó Dios para la libertad del Evangelio. Las cosas que le sucedieron solo habían permitido que se promueva y se acelere el propósito de Dios para su estancia en Roma, que era predicar las buenas nuevas de salvación. Estas son las cosas que han sucedido, a lo que se refiere Pablo. El escándalo de la prisión de Pablo. Podemos leer estos sucesos narrados por Lucas en el libro de Hechos de los capítulos 22 al 28. Si después ustedes tienen un poco de tiempo, sería bueno que lo revisaran. Uno de los puntos principales de la carta a los filipenses es el gozo. Y hemos de experimentar en nuestra vida cristiana sufrimiento y diversas pruebas. Pero solo en Cristo podemos experimentarlas de una manera diferente. Si algo debemos de esperar como cristianas, son diversas pruebas. Y estas, como dice Santiago 1:2, producen paciencia. Muy bien. Vamos a la meditación personal número 1. Nosotros no estamos específicamente en los zapatos del apóstol Pablo, ni en su llamado, ni en sus sufrimientos o circunstancias. Pero a menos que o que estemos pasando por una situación de peligro inminente a nuestra integridad, Dios tiene, escuchemos muy bien, Dios te tiene a ti en este momento, en el lugar en donde estás, donde Él quiere que estés, para el avance de su evangelio, para sus propósitos. Si nos ubicamos en esta parte de la historia que vimos hace ratito, que cuenta Pablo, que es lo que quiere que sepan los filipenses, ¿tú dónde te podrías ubicar? ¿Eres como Pablo haciendo lo que Dios te ha mandado hacer como seguidora de Cristo? ¿Eres como las personas que no estaban regeneradas? ¿Que generan malos entendidos? ¿Eres como los carceleros romanos? A lo mejor tú eres una de las beneficiadas del evangelio durante las circunstancias que estamos viviendo en esta etapa. ¿Quién eres tú? ¿Es tu identidad en Cristo quien te define o las cosas que te han sucedido? El apóstol Pablo tenía firmemente definida su identidad en Cristo. ¿Es tu identidad, así como la Pablo, bien definida en Cristo? Tenemos varios pasajes que hablan específicamente de nosotras las mujeres, hermanas, de nuestra vida diaria. ¿En dónde está nuestro lugar principal como discípulas de Cristo? Tenemos varios pasajes, como les decía, Tito 2-3, que ya hemos estudiado, Proverbios 31, 2 de Timoteo 2:15, 1 de Pedro 3, del 1-6, que también ya hemos estudiado. Y hablan de cómo la mujer cristiana ejerce ejerce un hermoso ministerio y una hermosa testimonio dentro de su casa. Qué hermosos son los hogares
con una mujer que apunta a Cristo con su vida y testimonio. A mí me parecen esos hogares como jardines interiores que están floreciendo con toda clase de frutos deliciosos. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? Vamos al segundo punto, por favor. Ahora, por todo lo que ha pasado con Pablo, él dice que hay predicación del evangelio, pero hay dos tipos, por envidia y rivalidad o por buena voluntad. Les voy a leer los pasajes del 14 al 18. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré. En el versículo 14, Pablo habla tanto de hombres como de mujeres. Hermanos que han cobrado ánimo en su unión con Cristo y los recursos divinos que tienen a través de él para predicar del evangelio sin temor. Tienen más valor al predicar el evangelio. De los versículos 15 al 17, Pablo diferencia o hace la diferencia entre dos grupos. Necesitamos entender que el mensaje de estos dos grupos no es diferente. Los dos predican de Cristo. Sin embargo, Pablo nota una oposición entre las intenciones y actitudes. Un grupo predica de Cristo por envidia y rivalidad. Se puede notar que hace que parezca que ellos mismos son los importantes y hacen acrecentar los sufrimientos de Pablo. Ellos no son falsos maestros, pero sus intenciones dejan mucho que desear. Un autor dice, muchos individuos de este tipo han aparecido en la iglesia, llenos de envidia porque Dios ha dado a otros mayores dones y puestos de mayor influencia. Sienten como una estocada en su interior al ver reducirse su autoridad y el número de sus seguidores, y por lo tanto critican, encuentran fallas y levantan polémicas. No es de maravillarse que hubiera algunos de estos en Roma. Hermanas, necesitamos cuidar nuestro corazón. No compartemos el evangelio por ambición personal. El otro grupo del que habla Pablo tiene la misma intención sincera de Pablo, con un amor sincero, de presentar una defensa de forma pura, una forma pura intencional del evangelio. Versículo 18. Pablo da su respuesta ante estas dos intenciones opuestas de la predicación del evangelio. Dice, ¿qué pues? La Nueva Versión Internacional dice así. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, ya sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Hermanas, qué tablas las de Pablo. El calibre de seguidor de Cristo. Él tiene una piel dura, resistente para las ofensas, pero por dentro tiene un corazón lleno de amor que Cristo ha transformado en su vida. Ahora hay puntos necesarios que analizar con respecto de Pablo en este comentario que él hace. Y viene el comentario de Matthew Henry lo siguiente. Solo le interesaba a Pablo que Cristo fuera predicado. Él tomaba las cosas como eran y estaba consciente de que, aunque se predicara el evangelio por envidia y rivalidad, se estaba haciendo de forma correcta. Le tenía sin cuidado en las intenciones en comparación con el resultado de que se conociera de Cristo. También podemos tomar en cuenta que existe una fina ironía
en las frases del versículo 18. Dice, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré. Los que predicaban por envidia y ambición pensaban en aumentar la aflicción de Pablo, pero lo que estaban aumentando era su regocijo. Ay, Pablo. Vámonos a la meditación personal 2, por favor. Hermanas, cuando percibimos que otras hermanas en la fe dan a conocer a Cristo y su obra de redención, ¿qué causa en nosotras? ¿Gozo o rivalidad? ¿Le ayudas orando por fortaleza y necesidades del ministerio a tus hermanos de la fe? ¿O quisieras estar en su lugar y desacreditarlas? Desacreditar su lugar que el Señor le ha dado a ella. Vamos a la siguiente, por favor. Punto número 3. Pablo tiene una mente decidida, lo podemos ver en los versículos 19 al 21. Le voy a dar lectura. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificando Cristo en mi cuerpo. Será magnificado Cristo en mi cuerpo, perdón. O por vida o por muerte. Porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabe que existe en su futuro un juicio en Roma. Él espera ser liberado de la prisión, pero tiene la certeza del resultado. Él confía en que no se avergonzará de ningún resultado. Su éxito en sí no lo define solo si es puesto en libertad de la prisión. A lo mejor eso espera, pero ese no es su éxito final. Está confiado en que cuenta con las oraciones de sus hermanos y con el Espíritu de Cristo en él. Versículos 19 y 20. Ahora, en el versículo 21 dice, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo, hermanas. Hoy en día, la cultura del yo establece que su cuerpo es su propiedad y que puede hacer lo que quiera con él. Y Pablo, con una mente determinada y consideraba su cuerpo no como una posesión propia, porque su deseo sobre todo era magnificar a Cristo en su cuerpo. La cultura actual, hermanas, va en contra de una mente determinada en seguir a Cristo. No podemos seguir con la cultura, tenemos que ir en contra de esta cultura. Necesitamos tener una mente determinada en Cristo, solamente. Ay, me emociona. Bueno, meditación personal número 3. ¿Tienes una mente decidida en el yo, como la cultura actual, o en la mente decidida en Cristo, muriendo a ti misma y sufriendo por causa de otros? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿En dónde está? ¿En dónde está tu mente? ¿En dónde está tu ser? Vámonos al punto número 4, por favor. Con todo lo que ha pasado, con todo lo que les ha dicho Pablo a los filipenses, podemos decir, Dios escoge. Versículos del 22 al 26. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia a través de vosotros. Pablo está con esta mente determinada en Cristo, en que Cristo sea glorificado tanto en su vida como en su muerte. Existen dos cosas que tiran a Pablo: vivir entre los hermanos para su beneficio en crecimiento, madurez espiritual, o lo más conveniente para él, que es partir y estar con su Señor
Jesucristo. No sabe qué escoger y no hace falta que Él escoja. Dios escoge por Él. Que el amor tan sublime une a los hermanos en Cristo. Este amor, el que Cristo nos une. Pablo sabía que le quedaban todavía algunos años de vida para poder ayudar a sus hermanos en su madurez espiritual. Solamente se queda y anhela estar con ellos porque sabe que el progreso del evangelio y su madurez espiritual podía llevarse a cabo con que Dios lo utilizara, en donde lo ponía en la prisión. Meditación número 4 y última. Puedes percibir en la vida de Pablo cómo su mente decidida está determinada por lo que Cristo hace en ella. Esto es fuera de este mundo, hermano. Y sería delicioso para el Señor que lo experimentara. Vámonos a la siguiente, por favor. Qué maravilla que no necesitamos escoger nuestro futuro, ¿no creen? Porque quienes confiamos en Dios, podemos reposar en sus planes de cada detalle de nuestra vida. Para ti, así como para Pablo, hermana, el vivir es Cristo. Hermanas, morir es ganancia porque le vamos a ver y estar con Él para siempre. Pero por ahora, dentro de la voluntad del Señor, amémonos entre nosotros. Hasta aquí nos quedamos. Vamos a orar, por favor. Dios, gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias porque nos ayuda a ver las maravillas de tu verdad, Señor. Las maravillas de cómo utilizas la vida de tu siervo, Señor. Ayúdanos a tener una mente enfocada en ti, decidida y determinada solamente en Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que el yo se vaya, a que nos vaciemos a nosotras mismas, Señor, a que podamos generar en nuestros hogares, Señor, en donde estemos, en donde tú nos hayas puesto, Señor. Testimonio de ti, Padre. Señor, ayúdanos también a poder ayudar a nuestras hermanas que están predicando de tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar tu evangelio con amor, Señor, amándonos unas a otras, Señor. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. Listo. Amén. Hasta aquí el día de hoy.